Esta semana se disputa la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2023 y por eso hoy vengo a actualizar mi pronóstico de quiénes son los equipos favoritos para avanzar en cada uno de los 4 grupos y también de una vez mis porcentajes para los partidos de esta tercera fecha. Bueno, y como les había dicho hace un par de semanas, muy rápido se nos va a ir la fase de grupos de esta Copa Centroamericana. Ya tenemos 2 jornadas completas y durante los próximos 3 días se va a jugar la tercera fecha y ya solamente nos quedarán 2 para definir los equipos clasificados. Les recuerdo los primeros 2 lugares de cada uno de los grupos que clasifican a los cuartos de final. Entonces, hoy vengo a hablar de mi pronóstico de los equipos que se pueden clasificar a la siguiente ronda y también de los 8 partidos que se van a dar en esta fecha número 3. Así que arrancamos de una vez con cada uno de los grupos y ya pueden ver en pantalla muy rápido el repaso de lo que es el grupo hasta el momento. Ahí pueden observar en las jornadas 1 y 2 los resultados que se han dado y también la tabla. Saprissa en el primer lugar con 6 puntos, Cobán Imperial con 4, Universitario con 1 y Cartaginés y Jocoro ambos con 0 unidades en el fondo de la tabla. Aquí, bueno, para empezar hay que tomar en cuenta el hecho de que hay algunos equipos que han jugado más partidos que otros. Aquí en el caso de Cartaginés y también del Universitario solamente han disputado 1, mientras que tanto Saprissa como Cobán Imperial y Jocoro tienen ya 2. Pero les digo cuál fue mi pronóstico anterior. Había sido un 80% para Saprissa, 40% para Cobán Imperial, 40% también para Cartaginés, 30% para el Universitario y un 10% para el Jocoro. Y esta es mi actualización: 85% para el Saprissa, 44% para el Cobán Imperial, mantengo en 40% al Cartaginés, mantengo también en 30% al Universitario y al Jocoro ya lo bajo desde 10 hasta 1 porque las 2 derrotas que sufrió, además en casa, ya se lo hemos comentado muchísimo, ya me parece que las posibilidades que tenía las perdió y por ende pues lo veo prácticamente imposible. Matemáticamente aún pueden clasificar, pero virtualmente eliminado el conjunto salvadoreño, mientras que con Saprissa es todo lo contrario, paso a paso va consiguiendo una clasificación, consolidando ese primer lugar. Veremos si lo termina de conseguir, pero se empieza a confirmar lo que sabíamos que era el conjunto favorito en este primer grupo, el Cobán Imperial, que marcha con un paso pues relativamente firme, que creo que va sacando resultados positivos, por eso también le subo un poco más el porcentaje, mientras que mantengo tanto a Cartaginés como al Universitario, uno porque no jugó y el Universitario porque a pesar de que sacó el empate, pues me parece que era más o menos lo que estábamos esperando. Hay que esperar a ver qué otros resultados puede obtener, sobre todo en casa, para poder medir también ya si puede aumentar o bajar las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Continuamos ahora con el grupo B, que ahí pueden observar cómo han sido los 4 partidos hasta el momento y la tabla, que es liderada por el Real Estelí con 6 unidades, Xelajú con 3 puntos, CAI con 1, Olimpia con 1 y el FAS en el fondo con 0. Aquí tanto Real Estelí como Xelajú y Olimpia han disputado 2 partidos, mientras que CAI y FAS solamente 1. Les comento mi porcentaje anterior en este grupo: había sido 65% para Olimpia, 30% para Xelajú, 40% para CAI, 25% para FAS y un 40% para el Real Estelí. Y aquí sí hay cambios importantes. Al Olimpia lo bajo hasta un 35%, a Xelajú se lo subo un 5%, así que a 35%, CAI lo mantengo en 40%, el FAS también lo mantengo en 25% y el Real Estelí que lo subo desde 40 hasta 65%. Aquí hay 2 cambios muy importantes y muy relacionados al resultado que se dio en la fecha anterior, que fue la victoria de Real Estelí sobre el Olimpia. El Olimpia se complica muchísimo. Creo que aún tiene, y por eso le doy un beneficio de la duda, que sigue siendo el actual campeón de Centroamérica, que aún tiene la actitud y la presencia internacional para conseguir su clasificación, aunque lo tiene un poco complicado, aparte que tiene que sí o sí ganar los 2 partidos restantes, pero le doy ese beneficio de la duda porque si no, con la realidad o con la actualidad, digamos, de este equipo en Copa Centroamericana debería tener menos porcentaje, pero bueno. Después al Xelajú, que se lo subo también por la victoria que consigue, porque me parece que es algo positivo para ellos. Al CAI se lo mantengo y al FAS también, porque más o menos era lo que estábamos esperando de ellos, así que no cambio mucho de lo que sucedió en la última jornada, aunque sí puede cambiar mucho después de esta tercera fecha. Y el Real Estelí, que lo subo un 25% porque consigue 2 victorias en casa, tiene un panorama muy positivo. Y aquí el único pero que le pongo al Real Estelí es que le hacen falta los partidos de visita. Consiguió los 6 puntos en casa, eso lo tenía que hacer, a pesar de que en cierta forma, no sé si fue una sorpresa, pero sí al menos tal vez no se estaba esperando que consiguiera los 6 puntos, lo consigue muy bien por ellos. Ahora tiene que hacer la
segunda mitad de la tarea y es conseguir puntos de visita para consolidar su clasificación. Va por un buen camino para hacerlo, pero como les digo, al menos le falta ese 50% porque si no le daría un poco más de porcentaje. Y la ventaja que tiene es que sus partidos en casa eran relativamente ante los rivales más complicados y ahora debería tener visitas ante equipos más accesibles y veremos a ver qué tantos puntos puede conseguir de esos 6 restantes que tiene en disputa. Ahora vamos con el grupo C, en el que ahí pueden observar los resultados de la fecha número 1 y también la fecha número 2 que acaba de pasar la semana anterior. El grupo comandado por el Comunicaciones con 6 puntos, paso perfecto para ellos. Herediano con 4, Diriangén 1 y en el fondo Real España con 0 unidades, al igual que el Águila. Aquí los que solamente han disputado un partido son los que de momento están de coleros. Tanto Real España como Águila solo han jugado una fecha, mientras que Comunicaciones, Herediano y Diriangén tienen 2. Les comento cuál fue mi porcentaje previo a la jornada número 2. Era un 65% para Comunicaciones, 40 Herediano, 40 Real España, 25 Águila y 30 Diriangén. Y estos son mis nuevos porcentajes. Subo a Comunicaciones hasta un 80%, a Herediano lo subo 45%, al Real España lo bajo ligeramente un 35%, a pesar de que no juega, pero ya casi lo voy a explicar. Al Águila también lo bajo de 25 a 20 y al Diriangén que lo bajo de un 30 hasta un 10%. Aquí en Comunicaciones pues muy sencillo, va con un paso bastante sólido, consolidando su clasificación, no hay mucho más que explicar. El Herediano que lo subo un poco por la victoria que consigue, porque al menos cumple sacando un resultado en casa luego de las dudas que había dejado en la primera jornada, y este era el porcentaje que debió haber tenido inicialmente, pero se lo había bajado por el resultado que consiguió en la fecha número 1, ahora se lo devuelvo un poco al conjunto tico. Al Real España se lo bajo sobre todo por cómo se le está quedando el panorama, porque le quedan partidos complicados, porque Comunicaciones ya está consolidando uno de los cupos y el Herediano sí lo vence en esta jornada al Real España, y que ya casi vamos a ver mi pronóstico, pues eso ya podría complicar mucho las aspiraciones del conjunto hondureño, y por eso lo bajo ligeramente a pesar de que no juega en la fecha número 2. Y ya después el Águila que lo bajo porque creo que mostró muy poco, a pesar de que lo esperado era que perdiera en Costa Rica, creo que también mostró muy poco fútbol, por eso le bajo un poco el porcentaje. Y el Diriangén creo que es muy sencillo, ya tuvo sus 2 partidos en casa y sacó solamente 1 de 6 puntos, esto le complica mucho las aspiraciones al conjunto nicaragüense, que deberá ir a recuperar todos esos puntos de visita, así que creo que se le pone muy cuesta arriba la clasificación y por eso lo bajo tanto hasta un 10%. Y finalmente vemos el repaso del grupo D hasta el momento con las primeras 2 fechas. Ahí pueden ver los 4 resultados. La tabla liderada por el Motagua, que tiene 6 puntos, los mismos tiene el Alajuelense, un gol diferencia un poco distinto y por eso el conjunto hondureño lo lidera, mientras que Olancho, Sporting San Miguelito y Verdes, los 3 tienen 0 unidades. Aquí los que han disputado solamente un partido son Olancho y Sporting San Miguelito, mientras que Motagua, Alajuelense y Verdes tienen ya 2 partidos hasta el momento. Les cuento cuál era mi porcentaje antes de la fecha número 2, 70% para el Alajuelense, 64% para Motagua, 45% para Olancho, 20% para el Sporting San Miguelito y un 1% para el Verdes. Y este es mi nuevo porcentaje, 72% para el Alajuelense, 72% también para el Motagua, 40% para el Olancho, 15% para el Sporting San Miguelito y el Verdes que lo mantengo en 1%. Este conjunto de Belice ya prácticamente eliminado, lo mismo de antes. No está matemáticamente eliminado, virtualmente sí está ya fuera de competencia con 2 derrotas, goleado en casa. El Alajuelense y el Motagua lo subo porque van con paso firme, consolidando su clasificación. Se veían como los favoritos a conseguir esos 2 boletos y de momento así parece que será, o al menos el panorama se va poniendo así. El Olancho y el Sporting San Miguelito serán los que intenten evitar que alguno de los 2 consiga la clasificación para los cuartos de final y meterse ellos como una sorpresa. Lo veo complicado, al Olancho se lo bajo a pesar de que no jugó en esta jornada, precisamente por eso, por el paso firme que llevan tanto el conjunto de Honduras, el Motagua, y el conjunto de Costa Rica, y por eso es que lo bajo, mientras que el Sporting San Miguelito fue por lo mismo, no tanto por lo que han hecho ellos, sino también por lo que van demostrando Alajuelense y Motagua, que creo que deja con muy poco margen de posibilidades que cualquier otro equipo se pueda quedar con alguno de los 2 boletos. Y ahora pasémonos a mi pronóstico para los 8 partidos de esta fecha número 3, así que les voy a ir comentando los días, las sedes y también de una vez mis
porcentajes. Comenzamos con lo que se va a disputar el día de mañana, martes 15 de agosto, cuando a primera hora el Universitario se enfrente al Jocoro en el Estadio Universitario de Penonomé en territorio panameño, y mi porcentaje es el siguiente: 40% de victoria para el conjunto local, 35% de empate y 25% de que sea el equipo salvadoreño el que consiga la victoria. Creo que el Jocoro ha mostrado muy poco en esta Copa Centroamericana. Del Universitario no hemos podido ver tanto, pero creo que debería ser, bueno, es el favorito en mi opinión para sacar la victoria y debería conseguirla, si no al menos un empate, pero sí creo que me decanto bastante por una victoria del conjunto panameño. A segunda hora tendremos el partido entre el Cobán Imperial y el Cartaginés en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala, y mi porcentaje es de 30% de victoria para el conjunto Chapín, 40% empate y 30% victoria para el conjunto Tico. Aquí creo que está muy igualado en cuanto a plantilla, en cuanto a calidad. Debería sacar la victoria al conjunto Tico, pero por jugar de visita, porque también es un equipo muy inestable y que en torneos internacionales no ha tenido tanta presencia, lo pongo más en duda y por eso doy más porcentaje al empate y al Cobán Imperial, que va a tener que aprovechar su localía porque se le puede complicar la clasificación si no consigue una victoria en casa. Y ya el día se va a cerrar con el partido en el que el FAS va a recibir al Real Estelí en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, allá en territorio salvadoreño. Mi porcentaje es 30% victoria para el conjunto local, 40% empate y 30% de victoria para el conjunto visitante. Aquí el Real Estelí es lo que hablábamos. Aquí puede consolidar su clasificación, incluso un punto que consiga en territorio salvadoreño lo pondría ya con muchas posibilidades de conseguir matemáticamente la clasificación, pero pues tiene que demostrar algo que lo ha hecho muy bien en casa. Veremos qué puede hacer de visita frente a un FAS que desesperadamente necesita la victoria si quiere mantenerse con vida en esta Copa Centroamericana, y por eso es que nivelo un poco los porcentajes. Nos pasamos ahora al miércoles 16 de agosto, cuando el Sporting San Miguelito reciba al Verdes en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá, y mi porcentaje es de 60% victoria para el conjunto local, 30% empate, 10% de victoria para el conjunto de Belice. Muy poco que explicar, ya vimos el Verdes lo poco que ha ofrecido, ahora encima ya no jugará en casa sino de visita, así que no debería tener muchos problemas el Sporting San Miguelito para sacar la victoria. Después tendremos al Herediano, que va a recibir al Real España en el Estadio Nacional de Costa Rica en San José, y mi porcentaje es de 35% victoria para el Herediano, 35% de empate y 30% victoria para el Real España. Uno de los partidos más peleados de esta fecha, en el que creo que se juegan la clasificación estos dos equipos. El que consiga la victoria podría ya posicionarse con muchas posibilidades para meterse a la siguiente ronda, para quedarse con alguno de los dos cupos, y que creo que podría también un empate complicarlos y darle chance a otro equipo de clasificar. Veremos qué es lo que puede suceder, pero al menos me decanto un poco más por el Herediano, por la localía, entre comillas, porque no es en su estadio, pero al menos por jugar en Costa Rica y de ver si puede consolidar lo que hasta el momento ha hecho, mientras que el Real España pues no pasa por su mejor momento. Por eso no le doy el favoritismo y me nivelo un poco más por el conjunto Tico. Y el miércoles ya se va a cerrar con el partido en el que el Xelajú va a recibir al CAI en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, allá en territorio Chapín. Mi porcentaje es 30% de victoria para el conjunto local, 40% de empate y 30% para el conjunto visitante. Un porcentaje que se ha repetido mucho en el video de hoy, pero es que son partidos muy nivelados. El Xelajú pues creo que tiene que consolidar lo que ya hizo en la primera o en la fecha anterior cuando debutó en casa. El CAI, que todavía tenemos que está pendiente de ver qué puede sacar, aunque sacó un muy buen resultado en Honduras, y ahora creo que podría también conseguir la victoria de visita allá en Guatemala, y por eso es que lo pongo tan nivelado, porque creo que hay argumentos para ambas partes de llevarse la victoria, y un empate no lo vería nada descabellado. Y finalmente la acción se va a cerrar este jueves 17 de agosto, primero cuando el Águila reciba al Diriangén en el estadio Las Delicias de Santa Tecla en El Salvador, y mi porcentaje es 25% victoria para el conjunto local, 50% empate y 25% de victoria del conjunto de visitante, el conjunto nicaragüense. Aquí, como pueden ver, me decanto mucho por el empate. Diriangén pues ha demostrado ciertas cosas positivas, pero en casa, ahora va de visita. El Águila creo que también dejó
mucho que desear en su primera fecha, aunque fue de visita, y ahora al menos puede jugar en casa, de nuevo entre comillas, porque no es su propio estadio, ni siquiera su propia ciudad, pero bueno, juega al menos en El Salvador, y por eso es que ante dificultades que tienen los dos equipos, me decanto mucho por el empate. Y ya la fecha número 3 se va a cerrar con el partido en el que Motagua va a enfrentarse a Olancho, duelo de hondureños en el Estadio Cherato Uclés de Tegucigalpa, y mi porcentaje es de 40% victoria para el Motagua, 35% empate y 25% victoria para el Olancho. Aquí pues un poco complicado de pronosticar, porque si nos ponemos a ver la realidad de la liga hondureña puede verse otra cosa, aunque también ya muy pocas jornadas, pero bueno, el Motagua va muy sólido y creo que su experiencia y la constancia que hemos hablado de ellos en torneos internacionales va a hacer que se impongan, y por eso es que me decanto más por una victoria de ellos que por una de los potros. Y como siempre quiero conocer sus opiniones de cómo va esta Copa Centroamericana, si quieren actualizar también sus pronósticos de quiénes son los equipos favoritos para clasificar a los cuartos de final, ya que vamos teniendo un poco más de claridad. Y como les había dicho la semana anterior, una vez que se juegue esta fecha número 3, ya tendremos, tal vez no muy claro la clasificación, pero sí ya veremos algunos equipos ya completamente por fuera, otros con un paso en la siguiente ronda y muchísima más claridad de qué es lo que puede suceder en esta fase de grupos de la Copa Centroamericana. Entonces también estaremos repasando jornada a jornada lo que está sucediendo en cada uno de los 4 grupos, así que estén pendientes, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video hablando de esta Copa Centroamericana.